¿Cuántas mujeres son asesinadas cada día en México? Según el recuento hecho por María Salguero, entre 10 y 11. Una de ellas, la más reciente, fue Fátima, de tan solo 7 años, y cuyo cadáver fue encontrado en una bolsa de plástico. Hace una semana, Ingrid, de 25 años, fue asesinada de manera terrible por su pareja. Ante las protestas, el presidente López Obrador dio un decálogo que desató una enorme polémica. Y esta mañana aseguró que estamos viviendo un momento estelar. ¿Es así? Veamos el contexto. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la violencia se debe atender de fondo y pidió a las feministas no hacer pintas, pues su gobierno trabaja para que no haya más feminicidios. El 14 de febrero, mientras un grupo se manifestaba frente a Palacio Nacional en demanda de acciones contra el asesinato de mujeres y niñas, el presidente presentó su decálogo contra la violencia a las mujeres. En el primer punto, señaló que está en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. El segundo es que se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. El punto 3 califica como cobardía agredir a la mujer y el cuarto considera que el machismo es un anacronismo, un acto de brutalidad. El punto 5 señala que se tiene que respetar a las mujeres. El 6, no agresiones a las mujeres. Y el 7, no a crímenes de odio contra mujeres. El 8 es castigo a los responsables de violencias contra mujeres. En el 9, que su gobierno garantizará siempre la seguridad de las mujeres. Y el 10, que garantiza la paz y la tranquilidad en México. María Salguero, creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México, y otras activistas señalaron que el decálogo no incluye acciones concretas. La senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la panista Kenia López, también dijo que el gobierno federal no entiende sobre el tema. Según el registro de Salguero en México, cada día son asesinadas entre 10 y 11 mujeres por su condición de género. Punto y contrapunto. Noche de lunes y hoy nos acompaña Laura Reina, ella es profesora del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, querida Laura? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, bonito inicio de semana. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo ven el tema? A ver, ¿por dónde empezar? Hay tanto que tocar desde el viernes 14 de febrero, que se tocó ese tema en la mañanera, desde la presencia de Guerrera, de Fernanda Guerrera. Frida Guerrera, la activista cercana a la 4T, ella misma lo ha dicho, que fue a increpar al presidente López Obrador, a sostener un diálogo con él, a la declaración de Claudia Sheinbaum de ahorita no gracias, a la declaración de Ernestina Godoy de la madre de Fátima, padece de sus facultades mentales. A todos estos temas que hemos estado viendo, ha sido una muy mala semana. Dejen ustedes para la 4T, para el país y para la violencia. Muy buena semana para la violencia machista, muy buena semana para la violencia feminicida. ¿Por dónde agarrar este tema? ¿Qué debería de pasar? ¿Cómo lo ves, Laura? Pues primero que nada, el feminicidio de una niña es algo que nos duele como sociedad, habla de un fracaso como país, me parece, y pues mi total solidaridad a la familia, a la mamá en particular, también pues a toda la gente que salió inmediatamente a decir no ha hecho nada las autoridades en estos 4 días. Y la realidad es que para mí ya es un tema de Estado a nivel como de política pública en particular, porque este caso en específico nos recuerda a uno que estábamos muy preocupados el año pasado y era la cancelación de las guarderías, ¿no? Y era la cancelación de presupuesto para el tema particularmente de atención a víctimas de la violencia, de la cancelación de programas directos para atención a violencia contra las mujeres. Y hoy estamos viendo las consecuencias de estas decisiones de políticas de Estado. Me parece que hoy más que nunca lo que necesitamos como sociedad es mucho más allá de una retórica que preocupa a la del presidente de la República que está viendo hacia el pasado, sino qué estamos haciendo como sociedad para darle cara o hacerle frente al futuro. Y yo haría una invitación a poner el dinero donde está la boca, ¿no? A poner el dinero en donde, en casos de atender y atacar el feminicidio, necesita presupuesto, necesita políticas públicas, necesita autoridades que no sujeten este tema a lo político y necesita también una sociedad que entienda las consecuencias del círculo de violencia, desde una conversación casual hasta lo que estamos viendo, y me parece que pues ni una más, y solamente hacer una puntualización sobre el decálogo. ¿Sí? No sé si vieron el antidecálogo, está muy interesante lo que están trabajando ahí, que lo voy a tuitear, no lo voy a puntualizar ahorita para respetar el tiempo de todos, pero en esencia es más acciones, mucho más justicia y sobre todo más políticas públicas en torno al tema. ¿Quién emite este antidecálogo? Lo traen las feministas, o sea, diferentes organizaciones lo traen, de las mujeres necesitan, digamos,
todo lo que hay alrededor de este tema que el presidente planteó la semana pasada, que pues deja mucho que desear. Lisa, el movimiento feminista en efecto está muy activo, muy dolido, muy enojado. El movimiento feminista que el presidente López Obrador dice, yo lo respeto, pero no vayan a pintarme Palacio Nacional. ¿Cómo lo ves? Pues terrible la reacción del presidente y yo creo que muy bien coordinada la acción de muchas de las colectivas y de las feministas que han estado llamando. De hecho, mañana hay protestas y hay convocatoria para protestas a las 7 de la mañana frente a Palacio Nacional, porque frente a la agresión de las palabras del presidente, pues reaviva más bien la legitimidad de la protesta de las feministas. Yo retomar dos cosas quizá. La parte narrativa que tiene que ver con que una de las demandas principales de los colectivos de feministas ha sido el reconocimiento del problema como un reconocimiento de un problema de Estado. Es decir, más allá de si se generó o se gestó en este sexenio o no, si va a tener consecuencias más allá de mañana o no, si es culpa de un modelo económico o no, es reconocer que el día de hoy es un problema y es un problema de Estado que necesita acciones muy concretas en temas de la atención y que hay cosas que pueden activarse desde mañana. Yo decía hoy en la mañana en una entrevista que había habido un incremento en el presupuesto de egresos de la Federación, retomando lo que decía Laura, de 1.3% en las asignaciones a las instituciones que tienen que ver con violencia de género y atención a las mujeres. Sin embargo, dentro de esas instituciones hay una reducción del 16% en el presupuesto que recibe la Fiscalía Especializada para el Tratamiento de los Delitos cometidos en contra de las mujeres. Entonces, hay ahí una acción muy particular. La instrumentación y el seguimiento del progreso del Plan de Acción en contra de la Violencia de las Mujeres, que apenas se publicó en abril del 2019 y que hoy no tiene mesas de seguimiento ni instalación alguna, ni es pública en realidad cómo se está midiendo el seguimiento que se le está dando a esas acciones. El tema de el feminicidio, efectivamente, si el tipo penal nos sirve o no y si la jurisprudencia que hoy tenemos nos da para saber cómo se debe investigar. Y lo que decíamos en otra mesa, la investigación de los delitos con perspectiva de género, que tiene que ver con el recuento que hacía hoy la fundadora del Observatorio Nacional de Feminicidios y decía, mayoritariamente en prácticamente todos los estados se inician las investigaciones de feminicidio como homicidio, pero no solo, también como suicidio, ¿no? Entonces hay ahí una falta de perspectiva de género que nos tiene que hablar de todos los actores del Estado. Eder, ¿qué decir de las palabras del presidente López Obrador? ¿Qué decir también de cuál es el papel de los hombres ante todo esto? Sí, yo creo que hay muchos temas de los que hay que abordar. Coincido plenamente en que es un tema que es un problema de Estado que tiene que ser atendido por todas las partes del Estado, pero también por toda la sociedad, porque ya es muy escandalosa, desde hace muchos años es muy escandalosa la violencia machista. Yo no estoy seguro de que sea solo consecuencia del neoliberalismo, no sé si sea consecuencia natural de la guerra contra el narco, lo que sí sé es que es un problema que nadie ha sabido atender, que hasta el momento no ha habido respuestas claras y que, poniéndolo en los términos del presidente, la recta ascendente de homicidios dolosos, que en general la han logrado ir frenando, ¿no? Es lo que nos dicen las cifras de Presidencia de la República. Las cifras de los feminicidios no las han frenado, no las han atendido y ahí tenemos un problema. Cuando este tema del debate que abrió Gers Manero sobre la tipificación del feminicidio, yo decía aquí que era necesario que en ese debate estuvieran especialistas feministas que saben y han estudiado cómo detener la violencia feminicida. Yo creo que en los gabinetes de seguridad pública del presidente también tienen que estar ahí las compañeras feministas, que son quienes saben y quienes pueden garantizar que el Marina, Guardia Nacional, que el Ejército le doten de perspectiva de género al índice que están marcando día a día. Además hay tantas ahorita, ¿no? O sea, pero además, en gobierno federal hay un montón, y yo ahí me pregunto, ¿dónde está Nadine Gassman? O sea, ¿dónde están la CONAVIM? ¿Dónde están Malú Micher o Wendy Briceño, que son las presidentas de las comisiones de género del Senado y la Cámara de Diputados? En la Ciudad de México, cuando Malú Micher se hizo cargo de la dirección de Linmujeres, que era una dirección que casi nadie pelaba hasta que ella llegó, le hizo que esta dirección fuera la garante de la transversalización de la perspectiva de género. Sí. Yo esperaría que, estando Nadine, que es una mujer muy preparada, que es especialista en el tema... Tal vez no haya una mejor persona titular ahorita en mujeres que ella. Yo creo que ella es la adecuada. Y además con el acompañamiento que tiene con Malú, con Wendy, pues también deberían tener este papel.
¿Dónde están? Claro. Yo creo que eso es muy importante. Lisa quiere decir algo en Telecona. No, de Lecona, y es que yo traigo algunas cifras que creo que es interesante que la gente conozca. A ver. Híjole, el país está en rabia absoluta desde lo de la semana pasada, desde Ingrid y ahora con Fátima, porque de Ingrid nos enseñaron un cuerpo indebidamente, que no tuvo por qué mostrarse. De Fátima sabemos que es una menor de 7 años. Y la atención que ha tenido estos días, estos dos casos, pues nada más llevémoslo a esta cifra de escándalo de 10 u 11 mujeres que diariamente mueren. A esta cifra de escándalo, son asesinadas. Esta cifra de escándalo de los 4 menores, niñas, niños que mueren, según nos dice Redim, 7 que desaparecen. Sería para que se llenaran todas las planas de los periódicos todos los días y que no habláramos de absolutamente ninguna otra cosa y que el país se paralizara realmente hasta que no se viera luz para empezar a resolver eso. Y creo que esa ausencia de luz, esa ausencia de las carencias que ha mencionado Eder, Lisa y Laura son lo que hoy ha potencializado más el debate. Además de que sucede en la Ciudad de México, además de que hay una tensión brutal por parte de la prensa. Pero estas causas de las que habla Eder, que son muy difíciles ponerlas como ciertas. O sea, hoy decían mucho las compañeras feministas, dejen, o sea, diciéndole a los hombres, a Martí Batres, a López Obrador, dejen de sobrediagnosticar algo que ya sabemos. Pero es cierto lo que se ha estado también manejando sobre lo que hizo la guerra contra las drogas. Guerra que no termina. Guerra cuyo factor más lacerante, más visible es la militarización de la seguridad pública. Hace 23 días, el ejército en Carbó, Sonora, mató a Melissa, de 19 años, junto con su pareja de 17 años, Cristo. Y no ha habido una sola palabra, ni en las mañaneras, ni por parte del Gabinete de Seguridad. Sí. La guerra sigue, por supuesto que el asesinato de mujeres sigue, como dice Der, sin detenerse, y es en gran parte por todo esto que no ha cambiado. ¿Cifras, Lisa? Sí, bueno, nada más para que nos contextualicemos el tamaño de la urgencia y no nos distraigamos en el tipo de protesta. 135% de crecimiento de feminicidios en los últimos 5 años, y de esos el 10% son de niñas y adolescentes menores de 17 años. Creo que eso ya debería ser suficiente escándalo. Pero yo me di a la tarea de ver qué pasa antes de que lleguemos al feminicidio, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, y qué están reportando nuestras fiscalías en delitos de familia o en delitos específicamente de violencia contra las mujeres. Y traemos un 12.4% de aumento en temas de violencia familiar. Estamos hablando de que el año pasado tuvimos más de 20,000 casos, 202,000 casos denunciados en todas las fiscalías del país. Una reducción, esa sí es una noticia interesante, de 1.8% en las carpetas de investigación iniciadas por violencia de género en todas sus modalidades, y delitos contra la familia, un aumento del 5%. Sin embargo, es bien interesante ver que es 10% del trabajo total de todas las fiscalías a nivel estatal son los delitos que acabamos de mencionar, que no llegan necesariamente a judicializarse de la manera correcta para poder prevenir los feminicidios. Entonces ahí hay un área de oportunidad muy interesante. Otra cosa, todas las muertes violentas, digamos, cuando un médico registra una muerte violenta, en el formato tiene la posibilidad de incluir una pestaña en la cual se dice si esa muerte violenta pudo haber sido atribuible a violencia familiar o a violencia intrafamiliar. 99% de los casos de muertes violentas de las mujeres, esa casilla no se llena. De manera que el INEGI, por ejemplo, no puede catalogar ni siquiera la cifra negra de los delitos de violencia contra las mujeres, porque estamos ante un subregistro prácticamente absoluto. Entonces eso me parece parte de la emergencia y cosa de las acciones muy puntuales que podrían anunciarse en lugar de decálogos pues así tan abiertos, ¿no? Último comentario y nos vamos a corte. También, ahorita que también Eder decía de lo que no están aconsejándole, lo que no están sabiendo decirle las compañeras y la gente de su gabinete. Hay algo que hoy sucedió que se me hace justo como el patriarcado o el machismo dándose espaldarazos, ¿no? Este sujeto, Pedro Aces, senador suplente de Germán Martínez, líder de la CATEM, que hoy cumplió 10 años, esta organización de trabajadores, y hoy fue López Obrador ahí, justo hoy, a aplaudirle y a ser aplaudido por este sujeto que el año pasado, en junio, dijo que las mujeres, en una entrevista radiofónica, que las mujeres tienen la obligación de ser más cuidadosas con su vestimenta porque provocan y luego no se aguantan. Justo el día de hoy, que estamos hablando de la violencia machista,
el presidente de la República en este evento que nos rememoraba como a estos eventos del sindicalismo charro en las peores épocas del PRI. Rapidísimo. Rápido. Del oportunismo de la derecha, ya hemos hablado mucho, es visible, se están colgando de esta tragedia para golpear al gobierno. Pero hay algo que me llama mucho la atención que tiene que ver con el pacto patriarcal. Mucha gente de izquierda atacando a Frida Guerrera cuando fue a la mañanera, cuando ella no es parte de la 4T, En la red en defensa simpatizante de AMLO, ¿no? de la 4T, y tratando de rearticular esta supuesta red de defensa del presidente, cuando visibilizar la violencia feminicida no es un ataque al presidente, es una tragedia que está viviendo el país desde hace mucho tiempo y que ahorita tampoco se está resolviendo. Entonces, el machismo, el patriarcado es transversal a las posturas políticas, y yo creo que para lograr un diálogo y mayor comprensión tenemos que dejar de lado también esa cosquillita de politizar el tema en ese sentido, porque sí es muy político. Sin duda. Bueno, lamentablemente así empezamos la semana con este terrible tema. Vamos a una pausa. Regresando, mientras el gobierno de México presume que los cruces de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos bajaron 75%, el diputado Muñoz Ledo tiene otros datos y acusa de servilismo hacia Estados Unidos. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.